Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El manejo de los residuos es una de las tareas ambientales más importantes que tiene pendiente Jalisco, con una generación diaria de alrededor de 8,000 toneladas, en su mayor parte basura, es decir, la mezcla de residuos que impide su aprovechamiento y reuso, y con escasos expedientes exitosos de reducción y reutilización, entre los que sobresale el caso del Grullo, con reconocimiento internacional por un proceso educativo y político de gestión integral en un municipio de menos de 40,000 habitantes, enclavado en uno de los valles intermontanos más productivos de la costa sur de Jalisco, en la parte baja del río Ayuquila. Lo cierto es que hasta ahora ha sido muy complicado convencer a los gobiernos de que resolver el problema implica una inversión más considerable de la que se destina en este momento, pero sobre todo persuadir a la sociedad de que es necesaria su intervención para cambiar el ciclo que parece tener hoy el tufo de la fatalidad: consumir, desechar, tirar, ad nauseam. Lo que nos muestran los experimentos que se van consolidando, no sin fuertes oposiciones, en algunos sitios de Jalisco, es que la tarea comienza en cada casa, en cada acción de gasto, en cada determinación de consumo, en cada valoración adecuada de adquisición de productos. En la medida que la sociedad exige más calidad y durabilidad en sus productos y bienes, y en que acota sus consumos de perecederos a lo que necesita y elimina el desperdicio, es decir, el exceso innecesario, comienza una actitud cívica consciente. Pero es solamente el principio. La información de qué hacer después de que un producto o su saldo, el envase, el artefacto descompuesto, incluso el residuo orgánico de la comida, es fundamental para tomar buenas decisiones que no generen basura, sino residuos debidamente separados y útiles para reinsertarse en la rueda productiva. Por eso se habla hoy de economía circular como un modo de darle la vuelta a esa fábrica de desperdicios que es la sociedad de consumo. La consultora Consuelo González Díaz nos explica qué es la economía circular y por qué incluso genera nuevos empleos y tiene saldos ambientales positivos al evitar que el residuo llegue como basura al vertedero municipal. Economía circular es una nueva manera de hacer negocios que trae beneficios reales a la organización, además del impacto ambiental que genera en lo positivo. También genera impacto positivo en lo social, ya que es una fuente tremenda de generador de empleo. Sí, la economía circular parte de la economía lineal, que este es un modelo actual. De hecho, es un modelo que se ha venido replicando desde mediados del siglo XVIII, cuando surgió la primera revolución industrial. Y pues son prácticamente 300 años que venimos haciendo negocios de la misma manera. Y economía lineal, para entenderlo, es básicamente, como su nombre lo dice, todo funciona a través de una línea, ¿no? Línea recta, línea vertical, como se entienda, porque hay un concepto que se llama el diagrama mariposa, pero básicamente es una línea en donde es extraer la materia prima virgen de los recursos naturales, después se produce, se consume y se tira o se desecha. Sí, prácticamente economía lineal es la base de la economía lineal, pero es donde se consume y se tira, se consume y se tira. Entonces, economía circular lo que hace es recuperar todos esos residuos que llegan al término de su vida útil para reinsertarlos a la cadena productiva y entrar como materia prima. ¿Sí? Digamos que de la línea se hace un círculo. Así es. Eso se llama así. Exactamente. Sí, eso es básicamente, o sea, a grosso modo, para entender de una manera fácil qué es economía circular, es la recuperación de los residuos. En economía circular se propone lo que es el lado técnico y el lado biológico. Estos son pues, tecnicismos, pero básicamente esto funciona tanto para los residuos sólidos, tanto urbanos como industriales, y también para los residuos orgánicos, todo lo que son los desechos alimenticios, excepto los que vienen procesados por la industria. ¿Sí? Entonces, pues economía circular es esta nueva propuesta que se genera de este modelo actual y pues que viene a revolucionarnos, una propuesta innovadora en donde se busca, que es una parte de las ventajas o las ayudas que aportan al medio ambiente, pues primeramente es eliminar la contaminación, eliminar la basura y pues con esto lo que se logra también es reducir o mitigar los gases de efecto invernadero, que sabemos que estos gases son los causantes del cambio, del calentamiento global, del cambio climático. Y para entender, por ejemplo, el CO2 es un gas de efecto invernadero que contribuye al 75% del calentamiento global.
Esto también el gas metano, que contribuye con el 17%. ¿Sí? El gas metano es el que se origina de las vacas. Por eso una propuesta también es disminuir el consumo de carne roja. Aunque los basureros, los vertederos tradicionales generan mucho metano, ¿no? Exactamente. Exactamente, sí. De hecho, pues todo es la mal llamada basura, que los ambientales no llamamos basura porque son residuos. Por eso lo comentaba en un principio, no es la captación de estos residuos. Sí. ¿Sí? En México se genera alrededor de 1 kilogramo de residuos basura, ¿sí? Por habitante. Claro, en promedio tenemos, al día, en promedio tenemos alrededor de 120,000 toneladas en México. No se pueden echar las campanas al vuelo. Lo que en la actualidad se separa y se reutiliza en procesos productivos es menor. Las fuerzas inerciales de la recolección, disposición final, como fórmula de solución sencilla para los municipios, han generado el auge de las empresas recolectoras que cobran por volumen. Y como se ha insistido a lo largo de estos programas, cuando se cobra por volumen, por cada metro cúbico recolectado, no hay incentivos para cambiar. Separar en la fuente es poco conveniente, pues la concesionaria recibirá menos dineros. E incluso las organizaciones de separadores de desechos, que agrupan a los llamados pepenadores, suelen trabajar a la par de los concesionarios para presionar a que esos procesos no se realicen. Estas fuerzas actúan medularmente en territorio urbano y siguen anotándose éxitos. Por ejemplo, Zapotlán el Grande, la ciudad central de la región sur, declinó integrarse a un sistema regional de gestión de residuos cuando recibió la oferta de una empresa concesionaria para recolectar y disponer su basura. Nuevamente, la basura es la revoltura, como dice la sabiduría popular. Manejar 120 toneladas diarias, en ese caso, es atractivo para una empresa que cobra por volumen. Pero sus vecinos y antiguos socios, el llamado Cimar Lagunas, han seguido su camino. Lo mismo que muchos municipios integrados en 5 proyectos Cimar, que es donde se dan hoy los resultados más importantes a favor de la gestión integral de residuos, señala la directora general de Protección y Gestión Ambiental de la CEMADET, Sofía Hernández Morales. En términos generales, la composición de la basura sí es un poco distinto. Suele pasar a nivel global. En las ciudades hay un menor porcentaje de orgánicos que en las regiones rurales, digamos, y pues lo mismo se observa aquí en Jalisco. Cada CIMAR, en este caso, pues hace también una caracterización para ver cómo es esa proporción y entonces, sabiendo qué es lo que la basura que se genera en cada lugar, se generan estrategias diferenciadas, ¿no? Porque pues va a ser más viable y de mayor interés tener una planta de compostaje para todos los residuos orgánicos en aquellos lugares donde hay 2 condiciones. Uno, el que la basura orgánica tenga un porcentaje alto, pero otro, que también haya esta posibilidad de aprovechar esa composta que se genera, ¿no? Entonces, zonas que tienen esta característica, ¿no?, de actividad agrícola, para tener un aprovechamiento directo, pues también ayuda. Dame ejemplos de cuáles están haciendo esto. Sí, bueno, tenemos varias CIMARES que están haciendo esto. Por ejemplo, en los últimos años se invirtió en 5 plantas de compostaje. Algunas trabajan para un sistema intermunicipal. Por ejemplo, se instaló una en Amacueca. Amacueca es sede de un sitio para el manejo de los residuos de un sistema, de un CIMAR relativamente nuevo, en donde ha habido también nueva inserción de municipios en la zona, entonces que están caminando hacia este camino. ¿Qué sería región Lagunas? Sí, pero da servicio también, por ejemplo, a Temajac de Brizuela, a Tapalpa recientemente también, están cerrando estos acuerdos, entonces también con Sierra Mula. Ahí pues están combinados, pero pues es un esquema interesante, al final están muy cerquita, o sea, que están a Temajac, Tapalpa arriba, pero bajan, ¿no? Y Tapalpa tenía un problema muy serio en sus residuos, ya lo habíamos visto en medios. Había mucho pleito en Ataco. Sí, exacto. Entonces, pues bueno, se ha visto cómo este espacio en particular debe ir hacia el cierre con una rehabilitación adecuada y que los residuos vayan a un lugar donde tenga un manejo adecuado. En este caso, pues Amacueca ha sido de los beneficiados en este caso. Recientemente también se inauguró una planta similar en Etzatlán, ¿no? En Etzatlán es para los residuos locales, ¿no? En Valles todavía no hay un CIMAR, pero sí empiezan las pláticas entre los alcaldes, las administraciones, la Junta Intermunicipal Valles, JIMAB está apoyando en hacer algunas gestiones, entonces pues es un municipio que se acercó directamente con este interés y que pues va también caminando, ¿no?, hacia la separación, en este caso pues compostaje y valorización de
lo caminado. Otro ejemplo es Cuautitlán de García Barragán, tenemos San Miguel el Alto, Jesús María. Entonces, si te fijas, los apoyos también tratamos de que estén relativamente, como ir teniendo ejemplos en diferentes regiones y que no esté todo centrado en los IMARES, porque el punto es que también los demás municipios y regiones se den cuenta, uno, que hay una manera diferente de gestionar los residuos, y otro que si se acomodan, ¿no?, en un acuerdo con el vecino, pues pueden verse beneficiados ambos. Entonces, bueno, ese es en el ejemplo de plantas de compostaje. Tenemos 5 centros de valorización también que en los últimos años ya en esta administración se instalaron, en Atotonilco el Alto, en Huejuquilla, en Colotlán, en Concepción de Buenos Aires, en Chimaltitán. Entonces también están distribuidos y se van ejemplos en regiones, ¿no? Concepción de Buenos Aires, por ejemplo, es parte de uno de los IMARES que tiene más tiempo, que tiene la mayor parte de su gestión centralizada hacia Mazamitla, pero que son muchos municipios, es el CIMAR que más número de municipios tiene. De hecho, estoy incorporado a alguno de Michoacán, ¿no? O 2. Así es. En ese sentido, pues también es un modelo interesante, ¿no? No nos cerramos nada más a recibir municipios del vecino jalisciense, sino también cómo trabajamos con otros vecinos. Los residuos tienen un enorme potencial, insiste la consultora Consuelo González Díaz, y la sociedad deberá caminar más temprano que tarde a reconocerlo, pues los pasivos ambientales se acumulan no solamente en temas fundamentales como el cambio climático. La basura en las casas, en las calles o en los vertederos es fuente de graves problemas de salud pública. Habrá que alinear la economía a las leyes para lo que hoy es voluntario, sea exigible, pero no como medidas aisladas. De acuerdo a las cifras oficiales, alrededor de 5.200 toneladas diarias de basura se producen en el área metropolitana de Guadalajara, considerando sus 9 municipios. Se estima que prácticamente la mitad de este volumen es materia orgánica y no tendría que llegar a los vertederos o a los rellenos sanitarios. Tendría que tener un proceso de trabajo para generar composta, fertilizante orgánico que podría ser muy útil para que buena parte de lo que sigue siendo parte de la vida metropolitana en sus alrededores, esto que tenemos aquí, la siembra de maíz, pudiera ser enriquecida no con esos fertilizantes químicos que generan efectos nocivos en la salud de los campesinos y a veces de los propios consumidores, sino esta oportunidad que genera la composta, que se produzca con el trabajo que se haga de separación de desechos, con un sistema que ya sea distinto y que necesita la ciudad si quiere tener futuro con el tema de los vertidos que generamos los tapatíos día con día. Es fundamental que se exija a las concesionarias o bien a un sistema nuevo que se podría generar a partir de la crisis de Capsa Eagle para que tengamos composta de muy buena calidad y que los campesinos estén dispuestos a recibir para enriquecer sus suelos y que logremos con esto también una política alimentaria importante para la ciudad, ahora en el contexto de cambio climático, que muchas cuencas alimentarias van a tener crisis por el cambio de régimen de precipitaciones. Guadalajara necesita asegurar su futuro y resolver el problema de la basura. Los residuos en Jalisco. Se generan aproximadamente 8.000 toneladas diarias, de las cuales poco más de 5.200 corresponden al área metropolitana de Guadalajara. En todo el país, la generación ronda 120.000 toneladas al día. Del total generado en Jalisco, apenas 442 toneladas al día, 5.5% del total, se gestionan en 5 sistemas intermunicipales conocidos como CIMAR, que agrupan 32 municipios. CIMAR Lagunas incluye los municipios de Amacueca, Atemajac de Brizuela, Gómez Farías, Techaluta de Montenegro y Zacualco de Torres. Tapalpa ha solicitado su inclusión. Gestiona 76 toneladas al día. CIMAR Ayuquila Llanos incluye los municipios de Tolimán, Tonaya, Tuxcacuesco, San Gabriel y Zapotitlán de Vadillo, con una generación diaria de 43
23 toneladas. Cimar Ayuquila Valles con municipios de Autlán de Navarro, Ejutla, El Grullo, El Limón y Unión de Tula, y una generación diaria de 103 toneladas. Cimar Sureste, municipios de Concepción de Buenos Aires, Santa María del Oro, La Manzanilla de La Paz, Mazamitla, Quitupán, Teocuitatlán de Corona, Tizapán el Alto, Tuxcueca, Valle de Juárez y el municipio michoacano de Marcos Castellanos, San José de Gracia, con 79 toneladas diarias. Cimar Sur-Sureste, municipios de Jilotlán de los Dolores, Piguamo, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Tonila, Tuxpan y Zapotiltic, con 144 toneladas al día. Si bien el modo en que Jalisco busca llegar a la gestión integral de residuos nació hace 3 décadas en el Valle del Grullo y allí se ha llegado más lejos, la experiencia más consolidada institucionalmente en lo regional es el denominado Sistema de Manejo Integral de Residuos Sureste, con sede en Mazamitla, en la Sierra del Tigre. Su director, Francisco Javier Galván Meraz, describe la historia. Nace en el año 2007 como una política del Estado, en su momento el gobierno del Estado de Jalisco, donde buscaba solucionar el problema del confinamiento de los residuos y donde no existían las fuentes de financiamiento para poderlo hacer, así como tampoco las capacidades municipales para construir infraestructura, entregársela a los gobiernos municipales que tienen cambios de administración frecuentes y donde esa infraestructura finalmente era operada como basureros a cielo abierto. A partir de 2007 se hace una serie de estudios por parte del gobierno del Estado y se detectan ciertas zonas que podían ser viables para proyectos intermunicipales. Entre ellos está el proyecto de Mazamitla como pueblo mágico, ¿no? A partir de ahí, bueno, en 2008 se hace una serie de gestiones. Los alcaldes de ese momento, que inicialmente eran 5 de los 10 actuales, firman el convenio, muy interesados, obviamente, porque están sujetos también a clausuras de sus vertederos que estaban contaminando cuerpos de agua superficiales y subterráneos y a bordos de carreteras, ¿no? Ya sabes, lo que conocemos del manejo de la basura inadecuado. Entonces se firma el convenio y en 2008, el 15 de octubre, que estamos próximos a cumplir años, nace el sistema intermunicipal Cimar Sureste. Muy bien, descríbeme el sistema. ¿Quiénes son los municipios fundadores, por ejemplo, los 5 que mencionas? Bueno, pues el municipio líder del proyecto en su momento fue Mazamitla, Quitupán, Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla de La Paz y Valle de Juárez. Posteriormente, en los cambios de administración que en Michoacán iban desfasados, el municipio de Marcos Castellanos, que está a 8 kilómetros de Mazamitla, se integra al proyecto y es el primer municipio michoacano dentro de la asociación. Y entonces pasamos de una asociación intermunicipal a una asociación intermunicipal interestatal en la gestión integral de residuos. Posteriormente, como parte de la política del Estado, pues se van cerrando otros sitios de disposición final inadecuados, como el de Teocuitatlán, que incorpora al municipio, Tizapán, Tuxcueca, y entonces vamos a Santa María del Oro, y finalmente se conforma ya la Cimar con 10 municipios, 9 de Jalisco y 1 de Michoacán. Ahora, uno podrá pensar, pues hacen un territorio compacto, pero es una zona muy accidentada y muy serrana, o sea que no es tampoco tan fácil la comunicación. Digo esto porque pues, el sistema tiene que generar, tiene que tener condiciones para que pueda salir de la basura de un municipio y llegar a otro y ahí se le dé el tratamiento. Entonces, ese es un desafío no menor. Sí. Uno de los temas importantes es que cuando se hizo el proyecto, justamente estaba en proceso de la construcción de la carretera Mazamitla, que eso te permitía una comunicación más fluida de la parte de la ribera hacia la zona de Mazamitla. Obviamente se construye infraestructura intermedia, como son plantas de transferencia, para que los municipios ribereños, Tuxcueca, Tizapán, Teocuitatlán, que no está en la zona ribereña, pero está en la zona de lagunas, se incorporara Concepción de Buenos Aires y La Manzanilla de La Paz, que utilizan planta de transferencia y luego la llevamos al relleno sanitario. Encontrar un sitio de disposición final no es sencillo.
hubo dificultades. Por ejemplo, la zona de la ribera del lago Chapala no te permitía, por el ordenamiento ecológico y por el crecimiento de las berries, tener un sitio de disposición final. Entonces, finalmente se logró entre la frontera de Jalisco y Michoacán, donde también obligó a Michoacán, de alguna manera, a formar parte de este proceso asociativo, ¿no? Y está ahí clavado el relleno sanitario. Son 20 hectáreas propiedad intermunicipal, de las cuales 6 en este momento son utilizables como confinamiento. Estamos en la etapa 3, son 4 celdas, estamos en la tercera etapa, y la celda empezó su funcionamiento en 2012. ¿Y cuál es la vida útil que va a tener La vida útil del relleno es por 22 años, pero tenemos posibilidad de ampliación, tenemos un espacio por ahí disponible que podemos hacer una ampliación. El CIMAR tiene una lógica de integración distinta a las juntas intermunicipales de medio ambiente. Mientras que en estas tiene que ver la base de una cuenca hidrográfica, en los CIMAR tienen más que ver los corredores comerciales y las vías de comunicación. A diferencia de los procesos de planificación de las juntas intermunicipales, que ellos operan bajo cuenca, la lógica es cuenca, la de nosotros es accesos carreteros. Obviamente circulan nuestros vehículos de carga pesada y recolectores pequeños por vías de comunicación. Bueno, el proceso se localizan los puntos específicos donde pudiera quedar una planta de transferencia que diera servicio a la parte baja, y en la parte alta queda el relleno sanitario. En ese proceso, bueno, pues se hace todo un estudio financiero para poder lograr establecer el sistema tarifario de contribución de los gobiernos municipales a este proceso, ¿sí? Y la pregunta, ¿desde dónde, considerando pues la planta de transferencia, no sé cuántas haya, y nomás 2? No, es una sola, abajo. Y en la parte baja, que está ubicada en Concepción de Buenos Aires, y bueno, el municipio más distante recorre 32 kilómetros. ¿Qué sería cuál? Que sería el municipio de Tocuitatlán de Corona. Sí, porque además tiene que dar la vuelta, ¿verdad? Sí, así es. Pero mira, el tema de las distancias es subjetivo. Si no tienes territorio disponible, pues tienes que buscar donde sea. Entonces es una variable más. No, pero además 32 kilómetros pues es más o menos distancia que se cubren a nivel metropolitano de los vertederos a ciertos puntos de la ciudad. O sea, no es tan lejos en realidad. Así es, y sin el tema de la carga vehicular, ¿no? Así es. Y el otro municipio distante es el municipio de Quitupan, que tiene 132 localidades. Y bueno, él sí está a 34 kilómetros del relleno sanitario. Sin embargo, no tienen tampoco lugar donde disponer, no es sencillo encontrar un lugar. ¿Santa María del Oro no es? Santa María pertenece, pero tiene un vertedero pequeño que lo administran ellos, porque las distancias son 2 horas de camino. Para 500 kilogramos diarios realmente es inviable hacer ese movimiento. Se integra Santa María con el propósito de no mantenerlo aislado. Sí, porque ¿cuánto sería la distancia de Santa María si tuvieras que traerte la basura desde allá? Pues ¿50, 60? Aproximadamente 55 kilómetros. O sea, no tiene sentido traerte la basura. Claro. Además del riesgo por 500 kilogramos, ¿no? Es un pequeño vertedero, está bien operado y se logró darle apoyo con vehículos a este municipio. Entonces forma parte. Pero digamos que este vertedero es parte del sistema, o sea, ustedes... No, es municipal. Ok, y ustedes no responden, más bien asesoran, digamos. Así es. El caso de este CIMAR es especial por ser el único modelo intermunicipal que es también interestatal. La integración era necesaria, advierte el director. Uno de los temas interesantes es que de Mazamitla a San José son 8 kilómetros. ¿Sí? El tema de intercambio comercial, las inversiones de San José, que es la cabecera municipal de Marcos Castellanos, están en Mazamitla, ¿no? Es una zona productora de quesos, toda la parte de cremas, toda esta parte. Y bueno, la contaminación del vertedero de San José de Gracia impactaba el arroyo de la Pasión, que nace en la Manzanilla. Que va hasta Chapala. Y pasa a Tizapán y desemboca en Chapala. Entonces el impacto ambiental era muy, muy grande. Además que la basura de algunos industriales iban a dar también a Mazamitla, al relleno sanitario. Entonces se hace todo el proyecto jurídico para solicitar la autorización de ambas legislaturas. Tú sabes que los municipios de un mismo estado no tienen problema para asociarse
Es un libre acuerdo, se firma el convenio, se publica en el periódico oficial y entra en operación. En el caso de municipios de otras entidades, tienes que convencer a ambas legislaturas. Claro. Entonces se generaron esos acuerdos rápido. Finalmente, para un tema como este, nuevo a nivel público, se llevó un año 3 meses. Y se logró asociar por primera vez en el país, tener una asociación intermunicipal interestatal. Los logros todavía no alcanzan para hablar de una gestión integral, pero los vecinos no han quedado indiferentes a estos éxitos. Hay puja de municipios de la Ribera de Chapala, del lado de Jalisco o Michoacán, para sumarse al CIMAR Sureste. Hay interés del municipio de Jocotepec de formar parte, pero volvemos a esta situación de que no se entiende que hay que hacer inversiones, ¿no? Hay que invertir, hay que poner infraestructura, hay que modificar sistemas tarifarios, hay que contratar más gente, hay que tener equipamiento. También se acercó al municipio de Jiquilpan, Zaguayo, y bueno, en algún momento se puso a discusión del consejo, porque el CIMAR opera con un consejo de administración, son 11 votos, 1 por municipio, más el gobierno del estado. El director, en este caso, nada más tiene uso de la voz como técnico y levanta actas. Se decidió no crecerlo, porque no había las condiciones para recibir los residuos de otro municipio, ¿no? Y que además estos 2 municipios que mencionas serían un desafío porque son municipios bastante poblados y con bastante generación. Pues mira, la generación de basura a nivel regional del CIMAR son 87 toneladas. Nada más entre Zaguayo y puro Zaguayo, prácticamente estamos hablando de 60 toneladas, ¿no? La capacidad política y organizacional de Zaguayo pues también tendrá un peso importante dentro del consejo. Entonces se decidió proteger el territorio, garantizar el servicio a los municipios fundadores y bueno, hasta el momento vamos así. En el estado de Jalisco se busca potenciar lo que nació en el Grullo, Jalisco, luego de una crecida del río Yuquira en las aguas de 1992, que ocasionó la contaminación severa de la corriente superficial, pues los residuos del ingenio Melchor Ocampo y del vertedero municipal fueron arrastrados al río y la vida acuática fue borrada en pocas horas. Salvador García Rubalcaba, profesor universitario y especialista en educación ambiental, es un actor fundamental de este proceso. Justo el tema de la atención a los residuos inicia en 1992. Si vemos en la historia, tuvimos en el mes de enero una creciente muy fuerte por motivo del Niño, el cual arrastró el basurero municipal del Grullo que se encontraba en las cercanías del río Yuquila. Entonces, todo esto tiene un antecedente en el proyecto de la Reserva de Manantlán. Y como sabes, parte norte del río Yuquila forma, en su territorio, está dentro de la reserva. Entonces, muchas poblaciones se quejaron porque no solamente mandábamos los residuos urbanos de los drenajes, las descargas del ingenio Melchor Ocampo, sino también con esto también se afectó fuertemente las poblaciones ribereñas que recibieron miles de toneladas de basura, las cuales descargaron incluso hasta Boca de Pascuales en el Océano Pacífico. Entonces, esto nos motivó a iniciar este tema. Y si recuerdas, también en 1992 fue la Cumbre de Río. Y en la Cumbre de Río se inicia lo que es la Agenda 21 y en donde nosotros tomamos gran parte de esa iniciativa de la Agenda 21, donde la participación entre el gobierno, la sociedad, los diferentes organismos que existen, organismos públicos a diferentes niveles, sector educativo, instituciones a nivel federal, estatal, tratamos de involucrarnos en este proyecto a través de la educación, a través de la participación. Entonces, en un programa como este, la participación es fundamental. Y de ahí que el programa inicia en ese contexto, atendiendo un problema. Y por otro lado, teníamos en el Grullo, como en otras partes del país, la costumbre de dejar nuestros residuos, nuestra basura, mejor dicho, en las esquinas. Entonces, teníamos un problema de
falta de vehículos para atender adecuadamente este programa, o este servicio, mejor dicho, y a partir de un proceso de educación que inicia en la casa de tu servidor, atendiendo a niños desde preescolar, primaria, secundaria y a los vecinos. Así empieza un programa de educación primeramente. Y fue tomándose, por otro lado, también resaltar que en ese mismo tiempo me tocó presidir el Consejo Municipal de Ecología. Y este cargo lo sostuve por 3 administraciones, aunque hubo cambio de partido político. Lo sostuve por 3 administraciones, lo que nos asegura impulsar esto. En 1993, también muy importante, resaltar que se establece la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Al ser 2 instituciones, tanto la Universidad de Guadalajara y la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, en el cual yo me desempeñaba como coordinador del programa de educación ambiental, más el gobierno municipal, junto con la participación de medios de comunicación, en ese entonces radioambiente, perdón. Era una estación de radio que estaba establecida en el Grullo. Empezamos a tocar este tema de la contaminación por por el ingenio, los residuos urbanos, que era un problema muy fuerte, y empezamos a trabajar con el mover el sitio del basurero a otro lugar donde no estuviera impactando a otras personas. Una de las primeras medidas fue mover el vertedero a una zona donde no impactara al río. Y como una escuela permitió el uso de sus terrenos para el nuevo experimento, de ahí se detonó un proceso virtuoso. No era la mejor solución, pero sí empezó a trabajarse en esta misma secundaria con el tema de la separación de los residuos. Ahí empezamos con los primeros huertos, utilizando las prácticas de composta. Nuestra casa fue un lugar donde tuvimos muchísimas prácticas con estudiantes a todos los niveles, y desde 1992 el tema de compostaje a través de diferentes técnicas, la producción de alimentos, como dice Ramón Rubín, en esta tierra solamente el flojo se muere de hambre. Me quedó muy marcado ese tema. Son varios los actores que influyeron en esto, y en 1995 el Consejo Municipal de Desarrollo, Coplademón, se inicia ya toda una serie de procesos para iniciar con esta administración el programa, el cual inicia en marzo de 1996. Comenzaron cursos, talleres de conservación de recursos naturales durante los 17 años siguientes. Un resultado tangible: una década después, los residuos del Grullo habían bajado de 20 toneladas diarias a solamente 8 toneladas. Esos cursos, talleres duraron 17 años. En 17 años estuvieron atendiendo, y bueno, en 17 años pasan niños de secundaria a ser adultos. Entonces, cuando llegamos al 95, el gobierno municipal participa en los talleres, ¿sí? En la organización, en el apoyo a llevar los niños a esta sede, en donde teníamos una exposición maravillosa, en donde hablamos de los problemas de la basura y cuáles son esos problemas de la basura, cuáles son sus causas, que era la ignorancia, que eran los malos hábitos, que eran la flojera, la irresponsabilidad, y cómo esas situaciones nos afectaban a nuestra salud directamente. La contaminación de los residuos de la basura al quemarse nos generaban dioxinas cancerígenas, cómo se contaminaban los mantos freáticos, y nosotros teníamos ahí a 6 metros, en algunos lugares 4 metros, el agua, y cómo nosotros contribuimos a envenenar nuestra agua con nuestros propios residuos. Entonces, esos temas fueron muy importantes, porque además estábamos perdiendo recursos naturales, estábamos afectando nuestro ambiente y también estábamos afectando a la familia. Entonces, ¿qué solución damos a esto? La educación, la información, los buenos hábitos, la organización familiar y sobre todo la autoridad, porque no era suficiente con que aprendiéramos a separar residuos. Entonces, para los niños de preescolar, les llevábamos, mira, este es el camión de la basura. Este es el camión de la basura. Y aquí se llevan los chorretes de basura. Hicimos obras de teatro, canciones. Entonces, el gobierno municipal adopta, y esto está hecho con desechos. En 1996, cuando iniciamos en marzo, continuamos con nuestro proceso de educación. Obviamente,
En este momento tenemos un apoyo muy fuerte de la dirección de la reserva. Contratamos a otras personas para apoyo, esto ya en 1998, para apoyar ya más el programa de educación ambiental del Grullo, pero ya había avanzado. En menos de 8 meses se había reducido de 20 toneladas a 8 toneladas. Entonces, esto fue publicado, si bien me acuerdo, en agosto, en El Informador, un artículo que sacamos el doctor Eduardo Santana y tu servidor. Entonces, ya llevábamos nosotros un avance muy importante porque estos eran los camiones que ahora estaban pasando. Camiones donde veía el blanco para el vidrio, el azul para el plástico, el amarillo para el cartón y el papel y el gris para el metal. Y esta idea no fue de nosotros, esta idea de los colores fue del ingeniero Carlos Padilla Macié, que también colaboró en una plática, en una conferencia que se dio en el Grullo. Entonces, fue muy importante todo este proceso y sobre todo es relevante decir cuáles son los aportes que esto ha tenido. Hicimos en la administración 96 hicimos ese diagnóstico que te digo que sacamos las 20 toneladas. Es muy importante saber cuánta basura estamos generando para saber cuánto vamos a disminuir y sobre todo pesarla, porque podemos aventarnos números ahí y todo. Y eso es hoy muy importante saber cuánta basura, porque a los rellenos sanitarios ahora se les cobra por tonelada. Entonces pueden inflar números. Estamos manejando residuos, estamos manejando dinero, estamos manejando miles de toneladas en algunos casos. Entonces, aquí el objetivo más importante de nuestro trabajo era compartir las experiencias, sobre todo para la reducción, el reuso y el reciclado. Nosotros en ese momento lo más importante era el reducir. Se trata de primero reducir y luego reutilizar. Los talleres incluso formaron a autoridades políticas que hoy tienen en sus manos el destino de la región. Y en el Grullo, desde el año 2002, se recolectan los residuos orgánicos, se recolectaban de lunes a sábado, perdón. Y en esta administración pasada solamente se recolectaban de lunes a viernes. Pero imagínate que le estás quitando el 50% del problema de los residuos. ¿Qué te queda? Plástico, vidrio, cartón y metal. Entonces, ejemplos como el Grullo se empezaron a replicar, y esto se da en el año 2001, cuando una organización que se llama RARE, Spirit Conservation, nos apoya un programa. Tú fuiste testigo de uno de ellos cuando empezamos en el 2000 con la campaña de la COA para la prevención de incendios. Hicimos canciones, materiales para llegar a todas las comunidades de mayor incidencia de incendios. Y en el 2001 empezamos con la otra campaña, en donde tenía que ver con limpio y municipio con orgullo, en este caso el Grullo, o limpio el Grullo con orgullo, que es uno de los pósteres, y después se replica a las 10, hasta las 10 localidades o municipios, mejor dicho, de nuestra región, las cuales se establecen a través de la iniciativa intermunicipal del Río Yuquila, esto en el 2002, que acaba consolidando lo que es la Junta Intermunicipal del Río Yuquila. Entonces, muy importante todo este trabajo porque empezamos también desde el año 2007 a asesorar al gobierno del estado en nuestra práctica. Aquí atendimos a funcionarios del gobierno estatal para mostrarles qué es lo que estábamos haciendo. Le hicimos un recorrido por los diferentes municipios para que vieran cómo adaptamos a cada contexto este programa. Se hace un traje a la medida, se dieron charlas vecinales, demostraciones. Había un diálogo con la gente, es muy importante un diálogo con la gente en las noches. Con los niños los teníamos en las escuelas. En el caso del Grullo visitamos 51 escuelas, mi estimado Agustín, 51 escuelas, trabajo intensivo. Todos los días teníamos un programa muy, muy específico. Con RARE también hicimos botargas, hicimos obras de teatro, teníamos un calendario de actividades muy específicas para enseñarles sobre agricultura orgánica. Incluso metíamos hasta a los seminaristas, a los sacerdotes en todo este proceso. ¿Por qué? A los medios de comunicación. Empezamos con programas de radio. Entonces, pues generamos una iniciativa muy importante porque además creamos un grupo ambiental que se llama Súmate. Y Súmate significa salud, la U, unión, la M, México o el municipio, la A, en un ambiente transformado con educación. Y ahí formamos alrededor de 1,250 jóvenes
adultos en los 10 municipios de la Junta Intermunicipal. ¿Cómo funcionaba esa red que se llama Súmate? Como un soporte a la agenda ambiental de la Junta Intermunicipal. Entonces, es muy importante resaltar que para atender un problema tan complejo como la basura se requiere sí de la participación, pero no solamente el gobierno. Ahí estuvo involucrado también la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, los ejidos y delegaciones. Obviamente, la Universidad de Guadalajara, pues que estaba ahí funcionando al ser coordinador de toda esta parte, y estaba también la dirección de la reserva, Mavio, la Fundación Manantlán. Entonces, que pues se trabajó de una manera muy completa. Al ser profesor en la universidad, al impartir materias que tienen que ver con educación ambiental, involucramos a nuestros estudiantes. Esos cursos eran de 35, 40 alumnos. Entonces pasábamos de la teoría a la práctica. Entonces, y muchos de esos alumnos pues están trabajando ahora en diferentes dependencias de gobierno o incluso la misma Junta Intermunicipal. O sea, formamos recursos humanos no solamente para nuestra región, sino para nivel estatal. Entonces, y más allá. El proceso recibió un reconocimiento internacional en 2007 por la Universidad de las Naciones Unidas, pero es todavía un caso casi único en México y América Latina por la falta de una cultura de colaboración. En la pandemia de la COVID-19 se demostró, por contraste con Autlán, el vecino, la gran ventaja de reducir residuos. Si te fijas en un mapa del mundo, ¿cuántos centros regionales hay como estos? Son 185 a la fecha. Y en México, solamente hay 2. Uno es binacional, que está entre Chihuahua y Texas, y nosotros nada más. Y en América Latina también no ha habido ese aumento de centros regionales porque no sabemos colaborar, no tenemos esa cultura, tenemos muchas políticas que no han avanzado en esto. Y ves a todos los niveles, Entonces, desafortunadamente, no podemos avanzar cuando esta estrategia precisamente trabaja desde lo regional, no lo local, lo regional, lo nacional. Entonces, en África están muy avanzados, en Europa están muy avanzados, en Asia están muy avanzados, y esos centros regionales funcionan para atender problemas complejos como este, para atender temas ahorita con la pandemia, el tema de los residuos es mucho más grave. Nosotros vemos, cada municipio tiene sus diferentes maneras, pero el que más se ha afectado aquí donde yo vivo en Autlán, que tenemos desde el 92, un ejemplo para que nos entiendan nuestros seguidores en esto, las personas que nos escuchan y nos ven. En 1992 en Autlán se decide poner contenedores en cada esquina. En 1992 en El Grullo, un municipio que está a menos de 20 kilómetros, decidimos educar para dejar de hacer basura. Esa es la enorme diferencia, que aquí tenemos más problemas incluso de contagios por COVID, porque en cada contenedor hay gente que está enferma y no se dio cuenta y botaba sus residuos. Hay contacto, más de 8 personas se han infectado a los servicios públicos municipales y el programa de servicio de recolección de basura en el municipio se colapsó y tenemos pues un problema muy fuerte con esto. Entonces, hoy con el tema de COVID es mucho más importante educarnos para hacer la separación de los residuos. La basura existe por la revoltura, no hay otra. La basura se hace con la revoltura. Entonces hay una canción que dice: reduciendo, reusando y reciclando, todos salimos ganando, limpia mi comunidad. La basura se hace con la revoltura, no demuestras tu cultura, pues vas a contaminar. Si mantienes los residuos separados y ya nunca más mezclados para reusar y reciclar, no tendremos ya nunca más basura por esta gran cultura de no contaminar. Y ahí te va. Entonces hemos involucrado a los músicos locales, a los bailarines. Tenemos una manera de llegar con los programas de radio y sobre todo predicar con el ejemplo. Además de esa voluntad política y cívica de que habla Salvador García Rubalcaba, la creación de los CIMAR demanda una planeación en el corto y mediano plazo y asumir que una inversión tan valiosa en lo social y lo ambiental no siempre será negocio, advierte el director del CIMAR Sureste, Francisco Galván Meraz. El CIMAR, como organismo operador de residuos, que es como se denominaba por el Plan Nacional de Gestión de Residuos de la Semarnat en aquella época, su función es un órgano técnico que trata de hacer, o está encargado de hacer toda la planeación, la educación, la creación de infraestructura y la operación de las distintas fases. Cuando tú creas el organismo,
el CIMAR nace con el objetivo primero de resolver el problema de confinamiento, que era el objetivo del Estado. Cuando se empiezan a ver los resultados, entonces se pasa a la fase de transferencia y entonces ingresan más municipios, ampliamos el territorio. Posteriormente se crean centros de acopio para acercar los espacios para que la gente pudiera llevar equipamientos voluminosos, ya sabes, ¿no? Llantas, colchones o cosas que no se pueden ir en un vehículo operativo de recolección. Posteriormente se crean las oficinas del CIMAR, que es un centro de educación ambiental, donde ya es el único organismo después del CIAPA que tiene sus propias instalaciones. Eso es un tema interesante. Se hace el sistema tarifario, porque esto tiene que tener un sistema tarifario. El modelo financiero es un modelo de subsidio mucho más eficiente que trabajar de manera individual, pero finalmente es un subsidio, ¿sí? O sea, tiene un costo. Tiene un costo, porque además es un servicio público. Así es. Los ayuntamientos no te cobran al usuario, sino que de participaciones e ingresos propios, pues le pagan al CIMAR el costo por tonelada de las distintas fases de gestión, que son 2, disposición final y transferencia. La recolección no, porque se la reservaron los gobiernos municipales, ¿sí? Porque representaba darle más ingresos al CIMAR y dejar un poco las nóminas, el control de los vehículos, el servicio. Fue buena decisión en su momento porque no estábamos preparados, ¿no? Es un proceso de gradualidad, el poder que el organismo integral opere todas las fases, ¿no? Se ha discutido la posibilidad de que el CIMAR administre cada uno de los sistemas de recolección, pero basados en un sistema tarifario. ¿Qué quiere decir? Que les va a salir más caro entregarle al CIMAR el sistema de recolección, porque en el CIMAR se llevan las cuentas claras, pero también se pagan prestaciones sociales a los trabajadores. Entonces, y habría un proceso de planificación de recolección bajo calendario. Eso te implica mayor inversión que posteriormente te va a repercutir en un bienestar, ¿sí? Pero es parte de un proceso de plan de negocios público, ¿va? ¿Sí? Pero considerando esto que me dices, la tarea de, en un momento dado, reducir a nivel domiciliario la basura que se produce, tendría que estar en manos de los municipios porque ellos se hacen la recolección. Los organismos operadores, como se concibieron por parte de la Semarnat y el gobierno del Estado, es que todas las fases de la gestión, excepto el barrido manual o el barrido diario, se queden en manos municipales, pero el resto sea parte de los organismos operadores, porque para hacer movimientos en la planta de transferencia y movimientos en el relleno sanitario, crear la infraestructura, si los ayuntamientos no hacen los procesos de recolección selectiva y la planeación y con los cambios de administración, es imposible. Tiene que ser el organismo operador quien opere bajo un plan financiero y una planeación administrativa y operativa las fases de la gestión integral, como sucede en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Eso te permite que en caso de que los volúmenes, las finanzas del organismo fueran suficientes, puede ser que el sector privado pueda participar en algunas de las fases, ¿sí? Siempre y cuando los volúmenes y las condiciones presupuestales así lo ameriten. Todavía no se llega a eso. No, porque los volúmenes en la región son muy pocas. Estamos hablando de 87 toneladas. Para que sea rentable, para que participe un sector privado, estamos hablando que tiene que ser arriba de 250 toneladas diarias. Y donde por volumen sí puede haber negocio, las inercias estorban. Me encuentro en la zona de San Juan de Ocotán. Usted puede ver las vías del ferrocarril. Este es el ingreso prácticamente del área metropolitana de Guadalajara. El periférico está a unos metros adelante de mí y hacia atrás usted puede contemplar una zona industrial que ha ido prosperando porque aquí existe la infraestructura importante para que se movilicen mercancías y se movilicen personas que trabajan en las diferentes plantas que tenemos en la zona. Una de las críticas que se hace a Capsa Eagle es que si el planteamiento de un centro que genera un circuito económico completo, que es lo que ofreció en Tala y fue rechazado, si realmente fuera así, tendría que instalarse en un lugar como estos. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares del mundo donde hay plantas de separación en zonas industriales que no generan ningún impacto mayor que otras naves industriales y se hace con gran eficiencia el trabajo sin generar problemas serios de contaminación.
Esto significa que Capsa-Eagle, si tuviera aquí una nave industrial, aquí tendría un centro para poder llegar una buena parte de la basura que recolecta día a día y entregarla a los diferentes circuitos de mercado a los que se deben alimentar. Pero la sospecha es que siempre se buscan terrenos muy lejanos, 30 kilómetros o más de la ciudad. Sería el caso de Tala. Aquí estamos prácticamente en la entrada de la ciudad. Y se buscan porque, a final de cuentas, todo va a derivar en la pesadilla parecida a lo que terminó siendo Laureles. Por cierto, Laureles fue en sus inicios la planta procesadora de basura de Guadalajara. Esto significa que la historia, desgraciadamente, siempre tiende a repetirse cuando no hay una voluntad realmente para cambiar las cosas. ¿Será que la economía circular tendrá una realidad plena en el futuro inmediato? Consuelo González Díaz no tiene dudas, pero se necesita el empujón. Todavía no hay una ley como tal. Ya se está manejando, hay una ley en el Senado que es una propuesta que se llama la Ley General de Economía Circular, es a nivel federal. Y lamentablemente, pues las empresas, las fábricas van a empezar a implementar estas estrategias cuando empiece en rigor la ley, ¿no? Pero sí, como tal todavía no hay, y pues no hay una cultura, ¿no? Todo empieza por la educación, y mientras no haya esta cultura o educación ambiental, es muy difícil lograr esto, ¿no? Parte de la ley, bueno, lo que se propone en la legislatura, o que debería de proponerse, es esto que llamas justamente, le llaman la ley de la responsabilidad extendida del productor, ¿sí? Aunado con la colaboración de la responsabilidad compartida del consumidor, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Que yo como fábrica, yo me hago responsable del producto que coloqué en el mercado, creo toda esta infraestructura para que el consumidor la disponga y yo la recupere. Es lo que se llama logística inversa, ¿sí? Sí, pero todavía no hay como tal, pues no, pues lo vemos, ¿no? De hecho, aquí en Guadalajara tenemos los puntos limpios, ¿no? Además de los puntos limpios, el ecotianguis. Pero mientras no se permee esta información, esta cultura, pues es muy difícil no disponer. Porque los puntos limpios en muchos lados no están funcionando como deberían funcionar. Exactamente, ¿no? No están funcionando. O sea, no se está separando realmente. Exactamente. O unos separan y otros no, y el que no separó ya arruinó todo, ¿no? Exactamente, sí, porque llegan a contaminar, ¿no? El material que está ahí. Sí. Ahora, ¿cómo convencer a la gente de que le conviene hacer esto? O sea, me refiero que de repente las casas de nuestra época no son casas muy grandes, hay que poner en algún lado los residuos, pero si aprendemos a generar menos residuos, vamos a tener menos un problema dentro de casa. Entonces ahí va a empezar como algo virtuoso, ¿no? Exactamente. Lo vemos como un beneficio individual, pero lo vemos reflejado en el beneficio colaborativo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si yo estoy generando 1 kilogramo de basura, residuos, que no mal llamada basura, ¿no? Entonces yo estoy abonando a que este calentamiento global pues siga aumentando, ¿no? Entonces pues yo misma estoy perjudicando el ambiente. Si yo logro disponer o sé cómo crear composta, pues lo veo un beneficio para mí, ¿no? Y además, aunque no se crea, también ser ambientalista es un beneficio económico. Así, mientras la sociedad y los políticos no terminan de convencerse, una vez más, la basura, que no los residuos, desbordan nuestra vida cotidiana. Una nueva oportunidad de construir con toda seriedad un modelo que deje en el pasado la grave estela de daño ambiental y social que permanece en cientos de vertederos legales e ilegales a lo largo y ancho de nuestra tortuosa y compleja geografía. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.